Bueno, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, muy bien. Programa número 8 y bien, relajado. Una semana que otra vez, a mí por lo menos lo que yo recogí, nuevamente viene el tema de la corrección política en torno a lo que pasó en La Biela, en el Café La Biela. Está bien, ¿querés hablar un poquito del tema discriminatorio? Que no hay nada más intolerante que la... No hay nada más intolerable que la intolerancia de los tolerantes. Había dos lesbianas manoseándose, haciendo señales de afecto mutuo, qué sé yo, en un bar tradicional donde va la familia, etcétera. Bueno, muy bien. El dueño del bar, o el personal jerárquico, le dio la orden a los mozos de que rectifique la conducta de estas muchachas. Estas muchachas hicieron caso omiso, las retiraron, les echaron, y ahora van a hacer no sé qué escrache y una suerte de manifestación en repudio al bar. Independientemente de si la norma está bien o está mal, es el dueño del bar. Yo no puedo tener un bar y ponerle normas a mi bar. No puedo decir si en mi bar se puede fumar o no, si en mi bar se puede venir gente con gustos sexuales exóticos o no. No puedo decidirlo yo, el color. No, yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que uno en su propiedad puede dictaminar las reglamentaciones y costumbres que se le cante. Vamos a poner un ejemplo. Y ahora, por lo que entiendo, no estoy muy empapado en el tema, pero entiendo que las reglamentaciones y la ley, en este caso, amparan a estas chicas. Puede ser porque tenemos una ley intolerante, una ley que violenta la propiedad, el uso de la propiedad privada. Claro. Si yo, que soy católico, tengo que ir a dar clases a un colegio judío, por ejemplo, bueno, me toca acomodar a lo que el establecimiento me diga, y si no, no laburo ahí. No tengo, digamos, uno cuando está en un establecimiento determinado y acepta las normas y acepta convivir con esas normas, bueno, bancátela y si no, andate a otro lugar, viejo. ¿Cómo puede ser que ahora el dueño de este bar padezca escraches y encima una sanción legal, etcétera? No sé si comercial, juicio, a lo mejor, quién sabe, quién no le hagan un juicio. Es enfermante, ¿no? Como el igualitarismo ideológico de la izquierda, porque esto tiene esa connotación, aplasta las libertades individuales de una manera subrepticia, ¿no? El otro día hablábamos con José Venegan y hablábamos justamente, ¿te acordás que hablábamos del tema del 50% del cupo? Sí. Es todo así, es constante y sonante, como por una vía implícita, no es violenta, no es una vía coactiva desde el punto de vista de la fuerza física, pero se van condicionando la cultura, la manera de pensar, los hábitos, los usos. A mí realmente me estoy acostumbrando, pero no termino nunca de enojar, me enoja igual, me violentan todas estas cosas. Sí, es entendible. El tema es ese, o sea, que habría que hacer coincidir las reglamentaciones con la Constitución, por ejemplo, y preservar la propiedad privada y que cada uno en su propiedad haga lo que se le cante, ¿no? Pero estos lobbies son insoportables. Mira, si yo pongo un boliche, un bar gay, digo bar gay, qué sé yo, muy bien. Está bien. Y ahí va la gente que se siente identificada con el espíritu del bar. Si yo pongo, este es un bar heterosexual, ¿cuánto dura abierto mi bar? ¿Cuánto dura abierto? Sin que lo cierren por violar la ley antidiscriminación. ¿Cuánto dura? ¿Una hora? No, es que no creo que ni siquiera lo pueda llegar a abrir. Pero supongamos, pongo un bar y le pongo el cartel. ¿Cuánto dura abierto? Estamos padeciendo tiempos culturalmente violentos. No son tiempos violentos desde el punto de vista de las armas, pero es una cultura violenta, una cultura izquierdista ayornada a los nuevos tiempos, que es muy violenta. Y bueno, en línea con esto también podemos poner el caso de este médico paraguayo que se defendió y mató a un delincuente que intentó robarle, y también la corrección política, sobre todo en los medios, ¿no? Porque creo que en este caso, por suerte, creo que la gran mayoría de la gente
está del lado del médico, pero mucha corrección política, que en un principio hasta condenarlo y después ante las expresiones de la gente en general en las redes sociales, sobre todo, empezaron a cambiar un poquito su postura, pero se termina siempre, o sea, vos fijate un caso de un tipo un ciudadano común y corriente mata a un delincuente y es toda una noticia nacional, que desde lo único que se habla hace 2 días acá. Y cuando ocurre la inversa, o sea, cuando un delincuente mata a un ciudadano, que es mucho más frecuente, es una noticia más, ¿viste? Y todo el mundo investigando a ver quién es el tipo, ¿viste? Y el tipo teniendo que dar explicaciones, o sea, la víctima teniendo que dar explicaciones, una cosa de loco. Mira, ¿viste? yo la verdad que miro muy poca tele, muy poca, pero me entero porque todo el mundo comenta lo que pasa. Claro. Me dijeron que hizo una crítica despiadada con la pobre víctima, el hijo de Alfredo Leuco, ¿no? Que es una de las promesas del periodismo. Y por otro lado, no sé si será así, mal hecho, no mira la televisión, porque aunque sea tóxico, algo que mira para estar informado. Leí, no sé, confirmámelo vos, que estás siempre con la radio encima. Cristina Kirchner llamó a la familia del delincuente legítimamente abatido. Aparentemente, creo que no sé si fue la madre o un hermano del delincuente muerto, aparentemente habría dicho que Cristina lo llamó. Pero no sé, no está chequeado. No está, digamos, no me extraña. A mí no me extrañaría en absoluto. No me extrañaría en absoluto. También circularon fotos de la madre y creo que un hermano de él militando en la cámpora. Bueno, mirá vos, claro. Y sí. Como se les acabó el curro de vivir de lo ajeno vía el Estado, ahora viven de lo ajeno por vía directa, te afanan la casa, te asaltan directamente. Sí, no, pero creo que ya lo venían haciendo de antes, porque este muchacho tenía ya antecedentes de robos a mano armada y demás. No era... Ahora, a vos el argumento cuál es, que el tipo ya había robado, que estaba yéndose con el botín y que entonces hubo una agresión, una legítima defensa desmesurada por parte del pobre médico, ¿no? Ese es el argumento. Ese fue el argumento inicial, pero después, ante la presión, digamos, de tanta gente indignada, empezaron a cambiarlo, pero sí, ese es el argumento. Y después otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, porque anoche estuvo este hombre, el médico, en un programa de televisión, en el programa de Fantino, sí. Y el tipo contó un poco su vida, ¿no? Y realmente el tipo tiene una vida ejemplar, vivía en una villa, ¿no? Claro, paraguayo que vino muy chiquito con su familia a la Argentina, vivía, no sé si en una villa, pero sí en un barrio muy humilde, estudió medicina, que le costó muchísimo poder hacerlo debido a la condición económica, o sea, y hoy en día es un tipo muy querido en el barrio, tiene el consultorio en su casa, o sea, realmente un ejemplo de vida. De superación. Y contrastaban eso con la casualidad de que el delincuente también era paraguayo y había tenido otro tipo de vida, digamos. Y muchos, claro, se ponían a favor del médico por esta cuestión, cuando en realidad no es ese el tema de discusión importante en este caso. O sea, así el tipo no hubieras hecho un ejemplo de vida ni haber tenido esa vida tan ejemplar que tuvo. Lo que estamos discutiendo es si está bien la defensa de la propiedad de uno y de la vida de uno, más allá de quién sea el que lo hace, ¿no es cierto? Además hay una cosa, si el Estado no te protege, estás obligado a defenderte motu propio. Si no tenés policía, no tenés fiscal, no tenés sí, bueno, una estructura defensiva, y además por el instinto de conservación. Uno se defiende ante un malhechor que ingresa a tu propiedad y que solamente te puede robar, pero te puede matar, te puede violar. Y ahora todo el mundo está viendo si el médico, si sale, si no sale, si le dieron... Bueno, salió por una medida especial. Salió porque está enfermo. Bueno.
pero el procesamiento sigue y sigue como homicidio agravado por el uso de armas. O sea, mientras no cambien esa carátula, el tipo está hasta las pelotas. Claro. Lo que pasa que el tema de que no sé, la gente honesta no puede usar armas, que esto es propio del garantismo, te deja indefenso, porque entonces el delincuente que, digamos, usa armas de suyo, te deja indefenso. Si vos tenés un arma en tu casa, por lo menos tenés la posibilidad de defenderte. Pero claro, si vos usás el arma, sos un delincuente vos. Es increíble. Claro, claro. Es increíble. Sí, no, y después ayer cuestionaban también el tema de si estaba en riesgo la vida o no del médico, como para que él le disparara al delincuente. Y yo veía a esa gente sentada en un escritorio discutiendo esto, y a mí me encantaría verlos a ellos en esa situación, a ver si no pensás que te pueden matar cuando aparentemente el delincuente en un momento le apunta a la cabeza y le dice te voy a matar. O sea, mira, uno de los garantistas y defensores de los delincuentes más políticos más despreciables que yo he conocido, tenía, no me acuerdo del nombre, creo que se llama Jorge Rivas, un socialista barbudo, pro delincuente. Un día le entraron a robar, lo cagaron a tiros, perdón por el exabrupto, lo dejaron en silla de ruedas y parapléjico para siempre. No sé si te acuerdas. Buah. No sé si hoy seguirá pensando lo mismo que pensaba cuando hablaba por televisión, siempre en defensa, claro, de todos los malhechores, de los piratas que pulgan en las calles, ¿no? Por eso lo que me acordaba lo que vos decís, de estos tipos acá en televisión, en el escritorio, dando clases de garantismo convivencial. Ahora, ¿cómo han cambiado? ¿Vos te acordás del caso Santos? Sí. Y el tipo mató a unos delincuentes que le habían robado un pasacassette, los corrió con el auto y los mató. O sea, no fue en defensa no estaba defendiendo su vida en ese momento. No. Y sin embargo, como en aquel momento fue considerado un héroe. Claro, la sociedad era evidentemente totalmente distinta a la que tenemos hoy, ¿no? Claro. Hoy es a la inversa. Imagínate que hoy un tipo haga eso. Bueno. La sociedad saldría a pedir cadena perpetua. Empezando por los periodistas de Clarín. Claro. Que son la derecha de los medios hegemónicos. Yo creo que los de La Nación hoy le están ganando, pero están ahí, están en una... A ver cuál es más correcto políticamente. Sí. Es un combate, no sé, a mí realmente, fuera del formato estético del diario, no puedo distinguir qué periodista es de un diario o de otro. Uno distingue porque los conoce. Pero si vos no tenés el periodista que te firma, antes era una cosa visible la diferencia editorial, ideológica de cada staff periodístico. Ahora, perfil, La Nación y Clarín tienen, es más, fíjate que los que trabajan en Clarín escriben en La Nación. Por ejemplo, Pañi y Morales Solá tienen el programa en TN, y ambos son los columnistas de estrella del diario La Nación. O sea, es una cosa, ¿viste? Es como que te diga, che, a que no identificás y no diferenciás Tiempo Argentino o Página 12. Claro. Qué sé yo. Sí. Pero lo que pasa es que La Nación es históricamente un diario más o menos conservador, ciertamente liberal, más o menos. Y Clarín era un diario socialdemócrata. Bueno, hoy son los dos socialdemócratas. Claro. Sí, antes de venir para acá, en la página de internet de La Nación, hablando del tema de hoy de Venezuela, y que después vamos a hablar, ¿no? De lo que se llamó la toma de Caracas, que fue una cosa impresionante. O sea, uno de ver las fotos nomás ya era asombroso. Y el titular de La Nación era: miles de protestantes toman Caracas. Miles. ¿Viste el miedo? Claro, o sea, una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, pero hoy el diario La Nación es incapaz de referirse a Castro como dictador. Claro. El diario La Nación. El diario La Nación, no, de Clarín no espero nada, pero el diario La Nación, por lo menos mínimamente, un tipo que hace 55 años gobierna. La otra vez, el diario de La Nación se refería a los cubanos que se escapaban de la isla.
y le llamaba desertores. ¿Qué desertores, imbécil? Porque la deserción es un delito. Alguien que deserta tiene una connotación peyorativa y digamos, ¿qué desertores, imbécil? Bueno, desertores al gran régimen cubano, ¿no? ¿Pero qué desertores? Tipo que o sea que el tipo que atraviesa el muro de Berlín en la época de la Alemania comunista es un desertor, claro, un traidor a la revolución. Sí, eso decía la propaganda comunista, claro, pero no puede decir la nación. Claro, visto del lado comunista sí, pero qué enfermante. Y bueno, seguimos en iniciativa privada y vamos a probar si tenemos al primer entrevistado de hoy. Qué personaje que es una personalidad. Es un amigo y además lo que me encanta de él, además de su inteligencia y su originalidad, es su ausencia absoluta de corrección política. Absoluta. Carlos Malatón, Nicolás Márquez y Pablo Parenti te están saludando. Queremos ver si nos escuchás por ahí. Sí, yo perfectamente. Ah, bueno. Recibiendo ahora todos los saludos, Márquez y Parenti. Gracias por llamarme. Espero que esté todo muy lindo por Mar del Plata. Y bueno, muy amable por la presentación que han hecho sobre mi persona. Carlos, no, le agradecido somos nosotros. ¿Cómo ves? A ver, ahora 8 o 9 meses del gobierno de Macri, lo terminaste votando con aceite de ricino. Sabemos tu opinión más o menos a partir de las redes sociales, pero nos queremos una opinión por este medio, una opinión un poco más profunda. Queremos que nos des un pantallazo de tu balance. Bueno, le voy a decir, el gobierno está patinando en el área económica, fuertemente, se está equivocando. Desde el primer día fue totalmente equivocado lo que hizo. Ellos, primero que nada, no quisieron tener un ministro de Economía único, porque el superministro de Economía les recuerda a los superministros que hubieron en la década del 70 y del 80 y también de los años 90. Entonces no querían tener una figura que concentre todo el poder, que opaque al presidente. Entonces decidieron nombrar 2 ministros de Economía principales y como 4 o 5 aparte. Entonces, bueno, eso les impidió completamente definir una línea económica. Pero yo a Pratgay hace muchos años lo conozco, lo he seguido atentamente. Sturzenegger sé lo que está haciendo. Y la verdad que la combinación de la ideología socialista de Pratgay con el experimento monetario de Sturzenegger a cargo del Banco Central, que es una repetición de fenómenos que vimos con toda claridad 2 veces en el pasado político argentino, uno en el año del 79 al 81, con Martínez de Oz, ministro de Videla, y otro experimento similar se hizo con Surruin en los años 86, 87 y 88 con Alfonsín, y los 2 terminaron muy mal. Y del lado fiscal, que es el que maneja Pratgay, también es muy parecido a la ideología de esos gobiernos que digamos que estaban siempre en contra de tener equilibrio fiscal. Así que a mí lo que vengo diciendo sobre Macri, con mucha gente que se ha sorprendido por mis manifestaciones en los últimos 10 o 15 años, digamos, en contra de Macri, porque no comparto, bueno, es lo que yo estoy viendo ahora, ¿no? Yo estoy viendo que él no hace más que confirmar lo que a lo largo de toda su vida dijo, a lo largo de toda su vida política dijo. Y a mí me parece que el camino elegido termina pésimo, no mal, termina pésimo. Va a continuar habiendo profundización de la recesión, la inflación no va a parar, no va a haber inversiones, no va a haber nada de lo que ellos prometen, que son simplemente lindos deseos. A mucha gente le puede gustar estéticamente este gobierno, le puede gustar hasta moralmente el gobierno, cosa que a mí no me gusta ninguno de los 2 aspectos. A mucha gente le puede gustar el estilo político, la falta de confrontación, pero en realidad el 80% de un gobierno siempre es la economía, y si la economía fracasa, todo lo demás no sirve para nada en el mediano y largo plazo. Así como vos podés tener gobiernos muy autoritarios que si aciertan en el campo económico, bueno, la gente lo banca. A mí me parece que, lo dije el otro día por la televisión, el próximo mes de enero, febrero, va a ser el máximo, digamos, toda la tolerancia que la gente le tuvo al gobierno este año, con todas sus equivocaciones, eso se va a caer, ¿no? Y las cosas van a empeorar. Y yo no le veo no veo ningún indicio
de que puedan cambiar el rumbo. Y aun cuando quieran cambiar el rumbo, en mi punto de vista, políticamente ya es tarde. Lo único que lamento es que periodistas, opinión pública, bueno, los comentaristas de todo lado creen que hubo un ajuste. En realidad no hubo ningún ajuste. Este es el gobierno del despilfarro y de la irresponsabilidad fiscal, de la presión tributaria, de la recesión y de la inflación. Todos los males juntos en un solo gobierno. Bueno, lo lamento que, digamos, lamento que esto es lo que haya seguido al kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo no volverá a una cosa distinta, pero obviamente es malo que después de la experiencia nefasta del kirchnerismo siga un gobierno, para mí, en lo económico tan equivocado. Sí, el ajuste lo estamos haciendo los privados, ¿no? Y un brutal ajuste también. El que no hace el ajuste es el Estado, justamente. No, pero es que ellos, vos fíjate, ellos están convencidos de esto, ¿eh? Sí, sí. Inclusive el otro día leí que este tipo, este Chantas, que es el embajador argentino en Washington, Lustó, ¿no? Sí. Martín Lustó, que digamos, que estuvo con el kirchnerismo, después, bueno, se quiso hacer el opositor cuando estaba en ese engendro que se armó en el año 2013 con Carrió y con la Unión Cívica Radical, que ahora forma parte del macrismo, que el año pasado compitió contra Larreta. Parece que dice que hay que aplicar keynesianismo. O sea, esto significa que hay que emitir plata, básicamente emitir plata, como si no hubiera emisión monetaria ahora, ¿no? Pero no hay absolutamente ni una persona en el gobierno, ninguna, y muy pocos en la oposición, por no decir nadie en la oposición, Claro. que diga que hay que reducir la dimensión del Estado, bajar las regulaciones, bajar los impuestos y con eso hacer el ajuste fiscal para que se acabe la inflación y pueda haber estabilidad y pueda haber inversiones. Así que en general, en la primera parte de esta nota que ustedes me hacen, yo puse hincapié en el gobierno, pero en realidad toda la sociedad que está equivocada. Claro. Yo nunca vi tanta concentración de opiniones favorables al colectivismo y tampoco al liberalismo. Yo me quedo tranquilo porque sé cómo termina esto, es decir, termina en un completo y total fracaso. Y se ve que la sociedad necesita pasar por estas experiencias para, una vez que toque fondo, bueno, que alguien diga que hay que pegar la vuelta, ¿no? Por ahora vamos mal. Ahora, Carlos, yo coincido más o menos plenamente con el enfoque, digamos. No hubo aparte, quienes tenemos una visión dentro de la cual estamos convencidos de que no hay otra alternativa que la economía de mercado, no tenemos ninguna duda de que esto no va a funcionar. Ahora, fuera del aspecto económico, políticamente, ¿cómo lo ves al gobierno? Mira, yo lo veo muy artificial, tratando de que no se mueva el kirchnerismo. Están todo el día con esto. Ellos ruegan que exista Cristina Kirchner. El otro día un taxista de Uber me preguntaba si yo creo que Cristina Kirchner va a ir presa. Yo le dije contundentemente que no va a ir nada presa. El gobierno necesita que exista, necesita que lo que se muestra como oposición sea Cristina Kirchner, que tendrá hoy, no sé, 20, 25%, no creo que pueda sacar más votos que esos. Y bueno, el gobierno quiere que no se haga una oposición en serio a ellos. Y además lleno de operativos. Mira, este tema de la aduana, por ejemplo, ¿qué es lo que quisieron hacer con eso? Es decir, el mismo gobierno denuncia a un tipo porque recibe una grabación, la denuncia, el operativo supuestamente de la CIDE con Patricia Bullrich y Gómez Centurión, de todas maneras, un tipo honesto, como dice Macri, como dice Carrió. Todos son operativos, todos son temas de imágenes. Para mí, esta gente del macrismo cree que está en la campaña electoral del año pasado. Es decir, gobiernan haciendo campaña. Y no sirve, vos en un momento tenés que gobernar en serio. A lo mejor la mayoría de la gente se la cree y bueno, lo termina votando el año que viene. A mí como ciudadano, como votante y como contribuyente, no me sirve una cosa así. Y yo por eso, hasta políticamente, los veo mal. Claro. Y yo creo que todo esto que han construido alrededor de la imagen de un tipo como Macri, como Peña, como María Eugenia Vidal, bueno, todo esto en un momento, si no hay resultados, se desmorona. Claro. Hay muchos liberales, no sé, que llamaría ingenuos, que votaron a Macri y hoy se sienten desilusionados. Y la otra vez me preguntaban si a mí me había asombrado o desencantado estos 8 meses de Macri, y yo decía que no, que era absolutamente lo que uno esperaba, porque el tipo hizo exactamente lo mismo mientras estuvo en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, no hay sorpresa,
mí no hay sorpresa. Claro. Alguna gente, viste que Macri para ganar y para evitar la campaña de miedo de Scioli y del kirchnerismo, dijo que no iba a haber aumento de nada, que las tarifas van a estar igual, todo eso. Bueno, eso es, digamos, la parte fraudulenta de la campaña del año pasado, que él hizo para ganarse 2-3 puntos de voto del kirchnerismo que le permitieron ser presidente en la segunda vuelta. Pero después todo lo demás, si uno analiza la esencia del macrismo, desde que existe en el año 2002, para mí han cumplido con todo. Claro. O sea, esto es lo que son ellos. No es que están haciendo esto porque son políticos, porque tienen otro plan, no tienen ningún otro plan. Es más, tienen pocos planes. Durante muchos años estuvieron hablando de los equipos, las fundaciones, Fundación Pensar, el G25, que son todos, digamos, organismos satelitales macristas, pero al final eso era la nada misma, ¿no? Sí, hay mucha gente que es funcionaria, que antes o no trabajaba, o trabajaba en el sector privado, o era subocupada, entonces ahora tienen puestos miles de personas, decenas de miles de macristas en todo el país, que están en la función pública. Pero nuevamente, a mí, ¿de qué me sirve todo eso? Yo prefería que el gobierno sea exitoso. Y ustedes saben, porque me conocen en el Facebook, a mí el macrismo no me gusta nada, pero si hiciera las cosas bien, yo estaría hablando de otra manera hoy con ustedes, estaría reconociendo los aciertos, pero los aciertos siempre son en temas económicos, deben ser en temas económicos. Lo demás no existe en política, lo demás es gasto público. Y mucha gente dice, no, la salud, la educación, pero eso meramente es un gasto presupuestario. La economía funciona cuando vos permitís a las fuerzas de los mercados, bueno, producir y crecer, y no es el caso de este, ¿no? Además, ¿sabés que tengo miedo yo, Panetti, que como consecuencia de este primer fracaso, en lugar de hacer una corrección para el lado de la libertad, hagan una corrección para el lado digamos, de más colectivismo, de más estatismo todavía, que es lo que se viene insinuando con las últimas declaraciones que yo veo de diferentes ministros, ¿no? Y Macri está perdido, Macri está totalmente en la luna, no es presidente Macri, y Macri es o es un presidente de un país con régimen parlamentario, o es un rey, digamos, en una monarquía, pero no es él el que gobierna, digamos, él cede todo en un primer ministro. Cuando era jefe municipal hizo exactamente lo mismo con Rodríguez Larreta y con Marcos Peña. Así que tampoco tenemos un presidente ocupado o preocupado por la situación. Esto la va a terminar pagando, cuando la gente no lo soporte más, bueno, pueden venir algunas cosas que hagan o que fracase parlamentariamente el año que viene, o que su gobierno entre en un colapso total. Y la oposición en este momento tiene un papel bastante desteñido, digamos que el gobierno tiene suerte desde ese punto de vista. Porque es mala la oposición, sí, es cierto eso, es cierto. La oposición es débil. Lo único más o menos que se intenta armar es masa con distintos sectores peronistas, lo menos kirchneristas posible, los kirchneristas que son reciclados, y ahora está con todo Margarita Stolbizer, ¿no? Así que por ahí puede salir algo. Ahora ustedes me dirán, ¿y a vos te gusta eso? Y yo te digo, la verdad es que las cosas que dicen no me gustan, pero viste, qué sé yo, si me pones a votar ahora tendré que ver qué voto el año que viene. La verdad es que yo me siento sin representación política, amigo. Y ustedes me dirán, y bueno, pero vos sos un tipo que puede hacer política. Y puedo hacer política, pero ¿sabés qué? No puedo fundar un partido ahora, no tengo tiempo, entonces estoy en una etapa laboral personal, y entonces me tengo que joder. Ciudadano que protesta, pero que no hace nada, que no participa. Y bueno, acepto la crítica. A mí me gustaría, ya que nos metimos en la política, vos hiciste política muy activa en los 80, después cuando vuelve la democracia, y bueno, y después dejaste de hacer política, pero seguís muy de cerca el tema, ¿no? Claro, y el otro día hablábamos acá con Nicolás de cómo era un poco la política de aquella época comparada con la de hoy, ¿no? Y me gustaría escuchar tu opinión, vos que estuviste allá adentro, que estuviste en una época donde la política era realmente partidaria, donde los partidos eran ideológicos, donde había internas en los partidos, y bueno, eso la verdad que ha cambiado, creo que muy para mal, ¿no? Sí, eso es un fenómeno
muy negativo porque ha disuelto la actividad política como la conocíamos antes. Uno primero se definía ideológicamente en la vida, después buscaba un partido más o menos afín. Después se flexibilizaba en política, pero seguía teniendo una ideología de fondo y además una lealtad al partido. Bueno, era muy raro ver un pase, era muy mal visto cuando uno cambiaba de partido, ¿no? Salvo que vos cambies, no sé, dentro de un mismo sector, dentro de una misma corriente ideológica. Pero bueno, iba el peronismo al radicalismo, el radicalismo al peronismo, el liberalismo al radicalismo. No pasaban esas cosas. Esto se murió a finales de los años 90 y bueno, hubo como un golpe institucional que hizo que las cosas giraran para este lado, que básicamente fue el gobierno de Duhalde. Duhalde cuando quiso dar interna en el partido justicialista y Menem tuvo que ir separado. Y después, bueno, todos aprovecharon esto para no reconstruir los partidos políticos y las ideologías de fondo. Y después, bueno, la perversión de las PASO, ¿no? Esta cosa nefasta de internas en las externas, que no son primarias norteamericanas, que no son nada, un mamarracho de listas en el cuarto oscuro de nadie ve nada, que es lo mismo que no votar nada, eso. Y bueno, sí, el macrismo le ha servido muchísimo esto de que haya una dilución ideológica y partidaria como la que hubo. Y ellos simplemente lo que hacen son campañas que son como fines en sí mismos. Les sirvió para llegar al gobierno, ahora para gobernar no les está sirviendo eso. Sí, yo me retiré de la política, la verdad te digo, yo hice política desde el 82 hasta el 92. El principio del año 92 me retiré de la política, no peleado con la política, todo lo contrario, simplemente porque quería hacer otras cosas, básicamente dedicarme a los mercados financieros, a las tendencias de internet que empezaban en ese momento, y sigo siendo una persona de mi profesión de abogado, colaborando con distintos proyectos que tienen que ver exclusivamente con la actividad privada nacional o internacional. Y yo no dejaría lo que estoy haciendo ahora, me parece mucho más apasionante lo que estoy haciendo ahora que la militancia política. Y además, la función pública, salvo que sea un ministro de un área importante, teniendo la confianza de un presidente, que es lo mismo que hablar en el aire, política ficción, porque no va a pasar esto conmigo, no me divierte ni siquiera hacer un cargo parlamentario, lo veo lento, los cargos administrativos en el Estado son lentísimos, la gente muy vaga, trabaja poco, está viendo el horario, está viendo cuándo no venir. Yo soy una persona de trabajo, me gusta trabajar siempre, día, noche, sábado, domingo, fines de semana. ¿Sabes por qué? Porque la vida es así, la vida es súper intensa, es muy interesante, muy linda, muy lindo seguir, aunque no haga nada, aunque sea mirando a las noticias, las informaciones. El otro día leí esta ministra que se llama Carolina Stanley, que puso un Twitter donde dijo que se desconecta el fin de semana porque se va a un retiro de no sé qué cosa, el padre, bueno, hace eso. Entonces, este político desconectado, yo no tengo nada que ver con eso. Y aún si hiciera política, la política a mí personalmente no me produciría la felicidad que me genera dedicarme a lo que me dedico ahora, que son las finanzas por internet y desarrollos tecnológicos que yo considero de alta vanguardia mundial, ¿no? Como la creación de un sistema monetario internacional no basado en lo que los estados deciden, que estoy hablando en concreto de la moneda digital Bitcoin. Todo esto es más importante. Pero sigo la política, ustedes saben que sigo, cada tanto agarro el Facebook y hago algún comentario, pero son 5 minutos que me lleva a eso. Y me gustan los programas políticos, hablo con ustedes, de hecho yo tengo algún programa político, pero no hago política, la observo y la comento. Quizás sea un poco injusto esto, alguien me dirá, pero uno tiene que agarrar, embarrarse. Bueno, puede ser. ¿Qué quiere que le diga? Puede ser, pero yo en este momento no tengo tiempo. Ahora, Carlos, todo lo que has dicho, creo que tanto a Pablo como a mí, más o menos era previsible escuchar este tipo de opiniones tuyas. Pero, por ejemplo, yo en lo personal, no sé si Pablo te ha seguido, pero yo no estoy muy al tanto de tu percepción y tu opinión, por ejemplo, en otro rubro, como lo es la política internacional, que vos la seguís también muy de cerca. ¿Qué impresión te parecen las elecciones de Estados Unidos que se vienen ahora? No conozco muy bien tu opinión respecto a Donald Trump. Vos sos alguien muy cercano al Partido Republicano. Donald Trump es resistido incluso dentro del Partido Republicano. Detestás y despreciás todo lo que es la socialdemocracia
a nivel general y del Partido Demócrata, supongo que el norteamericano tendrá la misma visión. Ahí, digamos que reflexiona un poco sobre eso, que yo al menos no he tenido el gusto de escucharte o de leerte al respecto. Bueno, no, yo estoy a muerte con Donald Trump. Si fuese norteamericano votaría por él. Me gusta, tengo confianza en lo que dice, tengo confianza en su persona. Me parece que es el primer freno que se da en muchos años a toda esta onda socialista que se generó en el mundo post caída muros de Berlín, ¿no? Tanto Trump como el partido UKIP de Reino Unido, que votó en favor de la salida de la Unión Europea, yo estoy con esas corrientes de pensamiento, que son conservadoras en muchos aspectos, son liberales en otros aspectos, son nacionalistas en forma genuina en muchos aspectos. Yo estoy muy identificado con lo que dice Donald Trump. El tipo me parece un genio, la verdad te digo. Vos fíjate, cada uno de los discursos primero habla como una hora y media, sin papel, sin ayuda a memoria, sin el televisor ese que le meten a los políticos modernos. Creo que es una persona que tiene mucho para decir y mucho para hacer. Yo, digamos, no puedo decir que vaya a ganar, porque hoy las encuestas parece que no le son de los más favorables, pero quizás hay una gran sorpresa y el tipo anda viendo. Así que, si eso se diera, creo que veríamos en el mundo un cambio como el que vimos a partir de 1981 con Ronald Reagan. Y si no, será la próxima vuelta, ¿no? Sí, el Partido Demócrata me parece de lo peor, siempre me pareció malo, pero en esta etapa, peor que nunca. Obama y sus dos ministros de Relaciones Exteriores, primero Hillary Clinton, la que es candidata ahora, y después este tipo John Kerry, han hecho un daño muy grande en política internacional. Desbalancearon el Medio Oriente y liberaron unas fuerzas bélicas intraárabes, intramusulmanas, lo único que han causado es daño en la zona y en todo el mundo. Esto se podía haber evitado. O sea, creo que son unos burros. Y yo he seguido muy atentamente lo que además opina Donald Trump sobre la política internacional y sobre el Medio Oriente, y me llevé una sorpresa muy grande de ver que más o menos está en la línea que yo sigo, ¿no? Si vos tenés que intervenir cuando haya que intervenir, pues intervenir por intervenir no sirve. Y no te metas en los asuntos internos de otros pueblos porque te va a salir mal. Ese es el mensaje que él da. Espero que pueda recuperar en la campaña, por supuesto, el 1 de noviembre, el 8 de noviembre, si llega a ganar, va a ser un gran día de fiesta para mí. El otro día comentaba en el Facebook, ¿viste? ¿Qué es más importante para mí? ¿Qué cosa más me influye a mí? ¿El presidente de Estados Unidos o el presidente de Argentina? Y vos sabés que a mí me influye mucho más el presidente de los Estados Unidos. El presidente de Argentina me jode, porque realmente son todos pésimos los presidentes de Argentina. O sea, te influye Menem en el primer mandato, para mí han sido un desastre todos. La verdad te digo, pero todos. Con excepción de esos primeros 6 años de Carlos Saúl Menem, quizás los primeros 5 años, el Pacto de Olivos fue una cosa mala al final, ¿no? Pero digamos, ¿quién gobierne Estados Unidos? No a mí, sino en general, en todo el mundo, tiene determinante para tu vida, ¿no? Así que, si se dan las cosas bien, festejaré. Y si no, como te dije recién, será la próxima vuelta. Porque esta línea socialista, ecologista, feminista, de los falsos derechos humanos, todas las pelotudeces que hay que escuchar todo el día, del tema de los baños, no tiene otra cosa que decir nada de los baños, cómo tienen que ser los baños, quién va, quién no va. ¿Cuál es tanto quilombo hay que hacer con eso? Nadie discrimina nada, ni hombre, ni homosexual, ni lesbiana. Yo estoy a favor de todos, porque soy liberal. Cada uno haga lo que quiera, pero también tenés que respetar a los demás, ¿no? Yo pido respeto. Yo soy, digamos, pro diversidad, todo lo que quiera, pero también tiene que respetar a la gente como soy yo. Y si me gustan las mujeres, me gustan las mujeres. Un tipo le gustan los hombres, me parece bárbaro. A mí me gustan las mujeres. Y hablo de mujer y miro mujer, y si pongo una foto de una mujer, no soy sexista ni hago discriminación ni nada. De hecho, las mujeres, la mayoría, les gusta mostrarse, ¿no? Es una cosa normal. Agarro este tema por agarrar un tema, nomás porque está muy de moda. Se ve que sobra la plata del mundo, se habla de estas estupideces. Los baños, las mujeres, la prostitución, todas cosas innecesarias, no tiene ningún sentido. Pero esto es lo que es el socialismo moderno. A esto llegamos, viene de la corriente de la Segunda Internacional, que viene de ahí, no de la Tercera, la Segunda Internacional, la socialdemocracia, y que es la gente que nos gobierna después de la caída del muro de Berlín. Yo
era más feliz antes, Márquez y Parenti, era más feliz cuando estaba la Unión Soviética, porque uno era muy claro en el... Estaban las cosas claras en esa época. Ahora esto es un quilombo, ¿viste? Claro. Porque si vos le decís a Obama que es un bolche, parece que sos como un desubicado, pero fíjate las cosas que dice Macri, las cosas que hace la reta. Escuchame, acá en la ciudad de Buenos Aires, que salió Uber con todo, quieren hacer una app para el teléfono, para dirigirlo desde el Estado. O sea, esto es una cosa que no tiene ningún sentido. En esto están. Yo espero que se acabe todo esto alguna vez, por lo menos parcialmente. Es hora de que venga la derecha nacional a gobernar. En algún momento, digo, una posibilidad que tengamos. Derecha nacional liberal, Algunos, yo sé que a algunos liberales no les gusta esto, porque no sé qué tienen contra la patria, la bandera, el himno. Yo soy pro patria, pro bandera, pro himno, me gusta Aurora, me gusta, no sé, la marcha de San Lorenzo, y respeto a la bandera, respeto al ejército, respeto a las fuerzas de seguridad. Esto también es liberalismo, no hay que ser antiliberalismo, no hay que ser un libertario anarquista enfermo, eso no sirve, estoy hablando de algo razonable. Lo que eran los liberales que fundaron la República Argentina, o que creen que eran una manga de cipayos que despreciaban a la patria, no era así. Me fui para el carajo, amigo, perdón. No, pero te escuchamos con suma atención. ¿Cómo te cae, por ejemplo, cierto esplendor de algunas derechas nacionalistas europeas? ¿Te cae mal? ¿Te parece una reacción oportuna? Creo que son procesos inevitables. Es más, te voy a decir algo. A ver, vamos a hablar de la derecha nacionalista más criticada quizás en los últimos 30 años, que es la del Frente Nacional de Francia, Le Pen. Sí. Yo creo que es un partido que pasó de ser un partido neofascista a ser un partido conservador. Es decir, la hija de Le Pen no es fascista, digamos, ya es una cosa mucho más razonable. Y yo quizás, mira, ¿qué quiere que diga? Si fuese francés, capaz que votaría eso, capaz que lo votaría él. No soy francés, tampoco lo quiero ser, no tengo enorme diferencia con Francia, con su sociedad enteramente. Pero, por ejemplo, el partido que promovió el Brexit, eso sí me gusta, esa línea me gusta. Es una línea conservadora, razonable, moderada, que se cansó de que los europeos se reúnan ahí en Bruselas para votar cualquier estupidez también, ¿no? Si una cosa es una unión aduanera, una cosa es abrir las fronteras y permitir el tránsito de bienes y servicios y personas, y otra cosa es que está en meta sacar regulaciones, como el Mercosur. Son dos organismos que no deberían existir, porque los que están ahí necesariamente se meten para ver primero qué pueden robar, pero no solamente con el sueldo, sino qué negocios, qué regulaciones pueden crear a través de las cuales, bueno, tienen todos los intereses que después los bancan a ellos, ¿no? Así que, digamos, creo que el crecimiento de la derecha nacionalista en Europa, en estos tiempos, que no es nazi, yo aclaro a todo el mundo, no es nazi, ni neonazi, ni neofascista, son cosas muchas veces muy razonables y muy moderadas. Creo que es algo bueno. No alcanza para ganar eso, en algunos casos no alcanza para ganar. Por eso vos necesitas una unión de esa corriente con las corrientes liberales moderadas y conservadoras moderadas. Esa coalición sí puede ganar, en casi cualquier país del mundo puede ganar. Ahora en Argentina casi no hay nada de eso, ¿no? Ni conservadores ni liberales. Ni conservadores ni liberales quedan en pie. No, claro que no hay nada, y si hay, no hay partido tampoco, ¿no? Claro. Y a mí me parece, ya como volviendo al punto inicial, el PRO causó mucho daño en esto. El PRO hizo creer a mucha gente que era conservador o que era liberal, yo lo dije desde el primer día. Es un partido claramente de ideología socialista intensa, que no lo dice, que no canta marcha socialista, que no pone la rosa de la Segunda Internacional, pero es un partido de esa ideología. Esto es lo que gobierna Argentina. Por eso muchas veces yo lo veo más de izquierda hasta que el propio kirchnerismo, en muchísimos aspectos, ¿no? Sin justificar al kirchnerismo, que es una perversión terrible. Bueno, hoy por suerte ha caído Dilma Rousseff, ¿no? Creo que es una cosa buenísima que se haya terminado con ese régimen del PT brasilero. Así que bueno, estamos en esto, monitoreando las cosas. Espero que puedan mejorar en general y para el lado de la corriente que nosotros seguimos. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo
como siempre, hacía tiempo que no hablaba con vos, así que vamos a ver si lo hacemos más frecuentemente. Y a mí me hubiera gustado tocar un poco más el tema de Medio Oriente, pero ya se nos fue el tiempo de las manos y la situación sé que vos a eso lo seguís muy bien, y sobre todo bueno con el cambio ahora en Turquía y la nueva dictadura, eso lo vamos a dejar para la próxima. Te voy a decir una sola cosa. Turquía, lo único que le interesa es reventar a los kurdos, nada más. No le importa un carajo Estado Islámico, nada, solamente quiere eso. Bueno, cuando quieran hablamos nuevamente, amigo. Gracias por el llamado. Carlos, un fuerte abrazo. Gracias a vos, Carlos. Un abrazo inmenso. Gracias. Que esté muy bien, suerte. Bueno, así hablamos con Carlos Maslatón desde Buenos Aires, y vamos entonces a un corte musical. Mirá, vos sabés que me quedé con ganas de otra cosa, de preguntarle sobre América Latina, apenas insinuó el claro, asunto. El tema de Pero Vilma. como de América Latina vamos a hablar en el bloque siguiente, porque hicimos Europa, Estados Unidos, Argentina, para completar Occidente faltaba América Latina. Exacto. Pero es lo que se viene. Dale. Bueno, cambiamos de hemisferio, estamos en contacto con alguien que conoce como pocas personas la realidad de Venezuela, la realidad de todo lo que es el socialismo del siglo XXI. Me honra con su amistad. Fue presidente de Venezuela fugazmente en el año 2002, cuando una importantísima manifestación popular forzó la renuncia de Hugo Chávez. Él asumió transitoriamente la presidencia, no para quedarse. El primer día que asumió y que juró, emitió un decreto llamando a elecciones en un plazo muy corto. Y eso no prosperó, las fuerzas chavistas retomaron el poder, recuperaron el poder, y eso hizo consolidar la dictadura que hoy sigue padeciendo Venezuela, incluso después de la muerte del dictador Hugo Chávez, en este caso a través de su heredero, que es el dictador Estamos hablando del Maduro. 2002. Año 2002, fíjate vos cuánto tiempo hace. Exacto. Y estoy hablando precisamente de Pedro Carmona Estanga, que además de haber hecho política y de ser un empresario, hoy exiliado, vive en Bogotá, es un académico, inclusive egresado en Buenos Aires, en la Universidad del SEADE. Pedro, Nicolás Márquez y Pablo Parenti te saludan, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no conversábamos. Bueno, afortunadamente bien, bueno, contento de poder estar de nuevo ahí con ustedes y de, bueno, comentar los temas que de actualidad, pues que ustedes estimen como. Gran saludo para ambos y, bueno, y adelante. Pedro, hoy hubo un día muy especial, millones y millones de venezolanos marchando nuevamente contra la dictadura chavista de Nicolás Maduro. ¿En qué se diferencia una marcha como la actual de la que hubo en otros tiempos? ¿Y cuál es el poder político que hoy tiene el régimen chavista? ¿Está debilitado? ¿Está golpeado? ¿Cuál es tu análisis respecto de eso? La marcha de hoy, según algunos analistas, ha sobrepasado la dimensión de la del 11 de abril del 2002, cosa que en mi opinión pues resultaba prácticamente insuperable. La toma de Caracas, como se ha llamado la manifestación de hoy, ha sido una expresión de nuevo de voluntad de la gente, de decisión o determinación de solicitar un cambio de rumbo y un respeto a las reglas del juego, de salidas democráticas como puede ser el tema del referéndum revocatorio. Hay unas diferencias, y eso respondiendo a tu pregunta, con la gran marcha del 11 de abril, porque en aquel entonces esa multitud de más de 1 millón de personas, también con mucha firmeza y determinación, solicitó la renuncia del presidente de la República, marchó hacia el Palacio de Miraflores y, bueno, ya sabemos cuál fue el desarrollo de los acontecimientos. Inclusive fue reprimida fuertemente por el régimen en aquel entonces. En esta oportunidad se quiso hacer una movilización de calle muy fuerte, pero concluyendo, como lo hizo pues la organización que estuvo a cargo de la Mesa de la Unidad Democrática, lo hizo concluyendo, digamos, una etapa en la que se demostraba de nuevo esta gran presencia, fuerza de calle de la oposición, que ya estuvo presente también en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, pero solamente abogando por el revocatorio y sin pasar, digamos,
hacia las instancias del poder público, hacia los edificios, donde están pues el Palacio de Miraflores o el Capitolio o el Consejo Nacional Electoral. Lo que han definido pues el día de hoy es un plan de continuación. Puede haber sido una terminación quizá un poco lánguida de la gran marcha, una movilización tan fuerte del país, pero en las explicaciones que leo también de los analistas, se quiso evitar una confrontación violenta con las fuerzas del gobierno que probablemente estaban esperando cualquier signo de provocación para arremeter y para acusar a la oposición de intenciones pues no pacíficas, sino de carácter pues de alteración del orden público, etcétera. Entonces, para algunos, desde luego, y lo vemos a través de los medios, es una gran victoria el hecho de que se haya podido movilizar más gente que quizá el 11 de abril. Los métodos han sido, estrategias han sido diferentes, pero frente a esto el gobierno está reaccionando de nuevo con radicalización. Ya sabemos que hoy inclusive hubo obstaculización de las entradas a Caracas, hubo también en los días previos la detención de algunos dirigentes políticos o el allanamiento de las casas de algunos de ellos, pero también preocupan los anuncios que en una, ahí sí yo la llamaría, como lo dicen los chavistas, en una escuálida marcha oficialista paralela, anuncia Maduro la solicitud de un decreto para que el Tribunal Supremo de Justicia levante la inmunidad de los parlamentarios que integran la Asamblea Nacional, porque sería pues otra fase de un golpe de Estado que ha sido pues de parte del oficialismo progresivo y continuado. Es la expresión de intolerancia, es la expresión de desesperación, de pánico y sobre todo de obstaculización de las salidas pacíficas que pudiera tener esta nueva crisis política que hoy vivimos y que podría tener desde luego una salida adecuada si se allanara el camino al referéndum revocatorio. Sí, ese es el tema, ¿no, Pedro? Si esto tiene posibilidades de tener una salida pacífica, institucional, o tenemos que temer algo un poco peor, ¿no? Así es. Yo diría que el gobierno está tensando la cuerda demasiado, cerrando todos los caminos constitucionales y pacíficos, y frente a esa gran olla de presión pues en que se ha convertido el país por la tragedia, digamos, de una crisis humanitaria sin precedentes en América Latina y en el mundo, creo yo, pues la olla de presión puede estallar si se cierran los espacios o las salidas a las vías pacíficas. Y allí no sabemos qué puede ocurrir. Pedro, ¿qué diferencias ves vos en el ejercicio del poder entre Chávez y Maduro? Más allá del deterioro económico, que yo te diría que es más bien consecuencia del socialismo que de quien ejerce el poder transitoriamente, pero en cuanto al ejercicio del poder propiamente dicho, tengo toda la impresión de que era mucho más astuto Chávez, ¿no? Claro, yo diría que no debemos tampoco caer en el error de ahora, pues, comparar y hasta llegar a exaltar a Chávez. Chávez fue el destructor de Venezuela, pero sí tenía, frente a tu comentario... Pero yo, perdóname, no pretendo en absoluto exaltar a Chávez. Yo lo que digo es que era más hábil para ejercer el poder, en términos de que era un poder autoritario. Digo, pareciera que a Maduro se le escapa, está un poco desbordado. Sí, efectivamente lo que señalo es que Chávez fue el destructor del país y quien implantó pues este modelo del socialismo del siglo XXI, muy de la mano pues de su mentor Fidel Castro, al que se entregó pues a los hermanos Castro pues en una forma incondicional. Pero si alguna, digamos, diferencia podemos hacer
es que Chávez tenía un mayor control de sus seguidores, es decir, ejercía un mayor liderazgo entre sus partidarios o seguidores. En tanto que en el caso de Maduro, por supuesto, menos astucia, es verdad, un hombre más limitado, un poco más primitivo en cierto sentido, y por otro lado, se le han abierto, digamos, fisuras dentro de las corrientes del chavismo. Hoy inclusive vemos cómo hay exministros muy cercanos a Chávez que están en una línea crítica hacia Maduro, hacia el gobierno, hacia la actual, digamos, segunda etapa del régimen. Y por otra parte, militares que colaboraron con Chávez, que están también en una posición crítica, algunos de ellos inclusive defendiendo el derecho de los venezolanos a protestar, defendiendo el derecho de los venezolanos a ser escuchados y hasta de la medición en un referéndum revocatorio. De manera que uno vería que Maduro se ha considerado como una especie de cancerbero de ese legado de Chávez, pero sin atreverse a aplicar las medidas correctivas que puedan ser necesarias para que inclusive su gobierno sea sostenible. Es decir, es de un tal nivel de dogmatismo, de limitación también, que se le derrumba al país. Ya yo creo que esto pasa de una crisis humanitaria a un verdadero genocidio, porque son las políticas públicas las causantes de esta hambruna, muerte por falta de medicamentos y desbordamiento también de la delincuencia y destrucción, por supuesto, de la economía, pero son incapaces de aplicar correctivos hasta en la propia defensa de la estabilidad de su gobierno, ¿no? Entonces veo dividido, pues, en cierta forma el chavismo. Hay gente que trata ya, pues, de comenzar a deslindarse de este deterioro, de esta depredación que ha ocurrido. Y por otro lado, pues también, aun cuando en el estamento militar Maduro, pues, lo que ha hecho es militarizar más el gobierno. Yo creo que para ser los corresponsables del fracaso, además de haberles dado mucha rienda suelta en temas como la corrupción y el poder, pero en definitiva veo, pues, que la situación actual se le escapa de las manos, se le derrumba, y los saltos son saltos hacia adelante que está haciendo Maduro en lugar de abrir, pues repito, espacios de salidas, de diálogo o de, en fin, atemperar, digamos, algunas de las formas de radicalismo con los que actúan, y especialmente la persecución a la disidencia política, presos políticos existentes, pues que es un tema, una manifestación muy clara de radicalismo y de intolerancia que hoy vivimos. ¿Cómo está en este momento la oposición, no? Hay algunos referentes que han tenido una notoriedad en su momento. Capriles, el propio Leopoldo López, bueno, por su condición de presidiario, y Corina Machado. Hay dirigentes que están capitalizando este descontento tan mundialmente televisado, o hay como una especie de... Todavía no hay nadie que encarne, que sepa expresar electoralmente o políticamente este descontento. No, si hubiera elecciones, no tengo duda de que habría liderazgo, pues, alternativo, en fin. Pienso que la Mesa de la Unidad Democrática, a la cual inclusive se le formulan algunas críticas, porque piensan algunos que se ha dejado acorralar, sobre todo, pues, el Tribunal Supremo de Justicia, que se convirtió en el órgano, en el cuerpo, pues, alternativo, que ha bloqueado todas las decisiones de la Asamblea Nacional y respetando la voluntad popular expresada el 6 de diciembre pasado. Eso ha generado algunas críticas a la Asamblea, pero también a la Mesa de la Unidad Democrática. Pero hay que estar conscientes de que la Mesa de la Unidad Democrática ha sostenido y promovido una unidad dentro de la diversidad. Hay más de 20 organizaciones políticas dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. Algunos piensan que el camino debe ser de mucho mayor firmeza, otros piensan que dirigentes como Capriles han sido demasiado confiados en las salidas electorales, cuando sabemos que el gobierno ha tenido, pues, mano dura, intolerancia,
y que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia son apéndices del oficialismo y responden en una forma incondicional, abyecta a los dictámenes o conveniencia o intereses del gobierno. Entonces, por esa razón, veo que, por ejemplo, Capriles ha ejercido un liderazgo fuerte en toda esta corriente relacionada con la convocatoria al referéndum revocatorio. Pero a la vez tengo la percepción muy personal, muy íntima, de que el hecho de que Leopoldo López se haya convertido en una víctima, en un Mandela venezolano, y que ha tenido algunas líneas un poco más firmes, pues también le han hecho ganar muchos adeptos y muchos apoyos, ¿no? En definitiva, lo importante es tratar de determinar si hay o no referéndum revocatorio, y si se lograra, cosa que yo veo casi imposible hacer este año, porque ya sabemos que si es este año, habría posibilidades de una nueva elección, en tanto que si es el año que viene, continuaría pues algún, digamos, designado por el régimen para continuar y terminar pues el periodo presidencial de Nicolás. Ahora, la situación hoy es realmente distinta a la de años anteriores. Hoy ya no es una crisis política, sino que estamos hablando de una crisis hasta humanitaria en Venezuela. Sí. Y creo que, no sé, pero entiendo que debería haber cambios en una forma rápida en Venezuela, y veo que no van a venir por el lado del referéndum revocatorios, y sí por ahí por cambios en el mismo gobierno. ¿Estoy equivocado o puede ser así? Pues claro, yo creo que algunos sectores del oficialismo se dan cuenta de que la revolución chavista pues está derrumbándose, y que bueno, para ello Nicolás Maduro se ha sentado arriba de las bayonetas. Ya decía, creo, Talleyrand, que las bayonetas sirven para cualquier cosa menos para sentarse sobre ellas. Le ha dado unas cuotas de poder muy altas a los militares, pero a la vez les ha confiado ahora mucho más responsabilidades y tolerancia también, pero también hay inconformidad en cuadros medios, porque sienten que sus familias, que los allegados, que sus amigos están verdaderamente pasando trabajo, cosa que no ocurre quizá en el estamento militar, donde hay proveedurías, donde sí hay quizá comida, pero en fin, viven la tragedia, la miseria por la cual pasa Venezuela. Yo siempre repito, la bancarrota a la que se ha llevado a Venezuela es un hecho que tendrá que ser analizado por la historia como un caso de estudio. Es inimaginable que un país como Venezuela esté pasando hambre, que en la frontera con Colombia estén pasando decenas de miles de personas a comprar lo que pueden del lado colombiano, porque simplemente no hay abastecimiento, y eso es producto del caos macroeconómico y por supuesto de conducción política y gerencial del país. Yo les podría decir que si analizáramos muy someramente algunos indicadores macroeconómicos, el primero que salta a la vista es de la hiperinflación, 700% este año, pero que podría superar 1000 si no hay, pues lógicamente, rectificaciones en materia de política, y eso está consumiendo el poder adquisitivo de una manera voraz. La pauperización de la clase media, como en Argentina, Venezuela también desarrolló una clase media fuerte, próspera. Hoy les podría decir que la clase media está pauperizada, y quizá deliberadamente en el modelo del gobierno. Mi esposa tiene una pensión que hoy le representa $22 mensuales, muy dentro de las líneas, los patrones cubanos. Tengo amigos y familiares que tienen, pues bueno, también pensiones, jubilaciones, que son verdaderamente de miseria frente a una hiperinflación, como les decía, voraz, y el gobierno piensa que con aumentos del salario mínimo, como está acordado demagógicamente, de manera populista, va pues a resolver el problema del poder adquisitivo, cuando lo que está haciendo es echándole combustible al fuego
inflacionario. Pero no es solo eso, es la ruina, es la raspadura de la olla, la venta de lingotes de oro de las reservas internacionales para proveerse de alguna liquidez, la caída de la producción petrolera. La OPEP está reportando que la producción petrolera no está llegando ni a 2.100.000 barriles diarios, cuando en realidad en el año 99, cuando asumió Chávez, la producción petrolera del país era de 3.400.000 barriles diarios. Y si empezamos a analizar, todos los indicadores muestran verdaderamente un nivel terrible de depredación, descomposición, que también tiene que ver, pues, por supuesto, con la anarquía que se ha producido en cuanto al orden público. Venezuela está viviendo en todas sus ciudades principales un toque de queda voluntario. La gente no puede salir a la calle en la noche porque la matan, la asaltan, en fin. Todo ello, pues repito, es un ejemplo de la anomia, de la pérdida de condición, que no puede, digamos, sino significar pues este desastre nacional, pero con, yo diría, pues también una esperanza. A nivel internacional se está viendo que esta crisis humanitaria que pasa, inclusive a esto que les expresé, mi impresión de que es ya un genocidio, pues ya no es tan indiferente. El péndulo también se ha movido en América Latina con los acontecimientos políticos y los cambios ocurridos en Brasil, en Argentina, en Perú, la posición de Paraguay, en fin, la posición también de Almagro en la OEA. Es decir, en el ambiente internacional vemos también al Parlamento Europeo, en fin, darse cuenta pues de que esto ya no puede ser indiferente como lo ha sido durante tanto tiempo frente al silencio cómplice pues, de muchos países en la comunidad internacional. Pedro, para finalizar, yo sé que vos no querés referirte a asuntos relativos a la política de Colombia, cosa que vamos a respetar, pero lo que te quería preguntar, ya que está haciendo la FARC en este momento noticia permanente, ¿cuál era el vínculo existente entre la dictadura chavista, encarnada en el propio Chávez o en Maduro, y las FARC? ¿Existía una alianza político-económica allí, ¿no es cierto? Muy fuerte, Nicolás. En eso no sí puedo decirlo. Desde la llegada de Chávez al poder hubo nexos, vínculos muy estrechos, colaboración, apoyos logísticos y de todo tipo, inclusive hasta económicos. Pero sobre todo, en la medida en que el narcotráfico, que sigue siendo la actividad principal, pues que sirvió de fuente de financiamiento a las FARC, ha tenido como puente a Venezuela 300 o 400 toneladas de cocaína que han pasado anualmente a través del territorio venezolano. Ha sido pues la mejor forma también de brindarle un apoyo más que logístico o financiero. Y ahora, desde luego, pues en todo el proceso de paz, ello se ha reafirmado. Los aliviaderos, no solo de la FARC, sino del ELN en Venezuela, pues han sido pues manifiestos. Ha habido embajadores verdaderamente, entre comillas, del chavismo con sus vínculos con la FARC. Por allá han salido pues todos los guerrilleros que han tenido que viajar al exterior pues para el proceso de negociaciones, de manera que no podemos negar, y eso lo puedo decir desde la óptica venezolana, el estrecho vínculo, el muy fuerte vínculo que ha existido pues entre el chavismo y la FARC. Yo inclusive pienso en lo personal que de no haberse dado la circunstancia política del régimen chavista en Venezuela, las FARC inclusive habrían podido ser derrotadas militarmente. Repito, el alivio que se les brindó, el apoyo tan fuerte, permitió pues que también fortalecieran su capacidad de acción durante el curso de los últimos luchas. Pedro, la verdad que es un placer hablar contigo, nos has puesto en autos a la perfectísimamente y al detalle en todos los rubros: económico, político, institucional, cultural, humanitario, todo lo que está pasando por Venezuela. Así que es un lujo haber podido hablar contigo y agradecemos mucho tu tiempo. Muchas gracias. Tendríamos para hablar
si tuviéramos el tiempo, muchas horas, porque el tema da para mucho. Pero bueno, les agradezco mucho la invitación. Los felicito pues por el programa. Y a ti, Nicolás, pues a quien sigo bien, con mucha atención en toda tu trayectoria y ejecutorias y luchas, por tu valentía, pues por tu claridad de ideas. Espero pues que sigas adelante con mucho entusiasmo. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias por todo. Y bueno, queda mucho por hablar, así que en cualquier otro momento volvemos a conversar por este medio. ¿Cómo no? Bueno, un abrazo, muy buenas noches a la bueno, muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo grande. Claro, él me había dicho cuando estábamos conversando sobre hacer esta entrevista, no me preguntes nada sobre Colombia, porque yo como exiliado, seguramente él está en desacuerdo con el proceso de paz. Yo sé que él es una persona que por lo menos, si no tiene una amistad, por lo menos tiene una relación bastante estrecha con Uribe, que no es precisamente claro. Santos el referente para elogiar en este momento. Así que, bueno, eso se lo respetamos, pero no quería dejar de tocar el tema de la FARC, que era un tema que está en la tapa de todos los diarios del mundo. Sí, vamos a buscar seguramente a alguien a quien entrevistar sobre el tema, porque es un tema que hoy en día está ahí, y buscaremos alguno que no esté exiliado. Que no esté tan condicionado. Claro. Que no esté tan condicionado. O sea, es que me contaba Pedro en alguna ocasión, él... o sea, se exilió con su mujer, pero su hijo estudiaba allá. Uh-huh. Y sigue viviendo en Venezuela. Y juega al fútbol con el hijo de Chávez. Ah, mira. Le llaman futbolito al fútbol 5. Pero no son amigos, pero tienen un grupete común, juegan ahí, cada uno termina el partido. No pasa a mayores, pero es una curiosidad esa. La verdad, sí. Mirá el hijo de Chávez mezclado en la sociedad venezolana, medio raro, ¿no? Y es que no creo que pertenezca a los sectores plebeyos de Venezuela el hijo de Chávez. No, por eso, pero acá los hijos de la expresidenta no lo vemos mezclados en... Pero eso, es que al vivir tan lejos, o sea, Santa Cruz, es como que, bueno, ahora claro. Es como que esos vínculos quedaron como... No. Además hay una, digamos, Máximo Kirchner recién ahora es un personaje que lo vemos hablar. De hecho, ¿cuánto tiempo pasó que en los programas de televisión se mofaban de él porque no se le conocía ni la voz? Hasta no hace mucho. Tipo tan hermético, obviamente no iba a tener muchos vínculos con gente de otros sectores, ¿no? Ahora a lo mejor en el Congreso aprendió a sociabilizarse un poco, qué sé yo. Pero sí, creo que ni va al Congreso, así que mucho no se va a poder sociabilizar ahí. Bueno, tendría que empezar por ir. Su padre tampoco era muy afecto a ir al Congreso. No. Fue una vez sola, Néstor Kirchner. En todo su mandato, cierto. Cuando estuvo como diputado. ¿Nos estamos yendo? Nos estamos yendo, entonces creo que fue un programa interesante, tratando algunos temas de actualidad y un programa bastante más internacional que, no lo digo solamente por la nota de Carmona, sino por los temas que trató el propio Maslatón. Sí. Lamento que el sonido no haya sido óptimo, pero eso fue ajeno a nuestra voluntad. Fenómeno, entonces nos vemos el próximo jueves, que va a haber un programa cultural bastante distinto a lo habitual. Vamos a adelantarlo. ¿Te parece? Vamos a tocar de boca de un filósofo de primera línea toda una síntesis de una hora de todo lo que es el pensamiento de Santo Tomás. Y para que no se asusten otros oyentes, tenemos previsto un programa especial dedicado también a evaluar y estudiar el pensamiento de Ayn Rand. Exacto. Así que son programas que queremos tener así como de colección para que queden, que no sean solamente de coyuntura, que creo que van a quedar para la posteridad ese tipo de programas. Bueno, ya entonces anunciamos que para el noveno capítulo, que será el próximo jueves, entonces será el tema de Santo Tomás. Listo, Nicolás, nos vemos entonces el próximo jueves. El próximo jueves por iniciativa privada. Chao, nos vemos.